es celoso de mí. Su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Amén, sí. Amén. Qué bueno estar en la casa del Señor, ¿sí? Y bueno, estamos a full, queriendo crecer, queriendo avanzar en este tiempo. Y la verdad les felicito, ¿sí? A veces hay domingos a la mañana que voy a decir, no, me quiero quedar un poquito más en la cama, ¿no? Yo creo que lo que te motiva a levantarte es saber que vos sos de bendición y que vos venís a bendecir a otros. Aparte de que también Dios te quiere bendecir a vos, amén. Así que Dios quiere bendecir tu vida. Y entonces lo mejor que podés hacer los domingos a la mañana es siempre tener un invitado, alguien el que vos estás esperando que venga, ¿no? Por ahí no viene, ¿no? Como también muchas veces hay invitados que no vienen, decimos vení, no viene, bueno, pero yo vine por lo menos, ¿sí? Pero si no hubiera invitado a nadie, si no hubiera estado esperando a nadie, ni yo venía capaz, ¿sí? Siento que a veces el pastor no vino, bueno, pero a veces, ¿sí? También soy un ser humano, entonces yo mantengo mi corazón enfocado en decir, estoy esperando que venga un amigo, sí, no vino, qué mal, no vino. Sí, por ahí no pudo, pero voy a seguir orando para que venga. Pero por lo menos yo ya estoy acá, ¿sí? Y vine con un corazón dispuesto para que Dios me bendiga, para que Dios me use. Amén. Y bueno, si vos querés, te doy la receta, ¿no? Siempre decís, Señor, va a venir mi amigo, va a venir mi invitado. Entonces vos ya venís enfocado, ya venís preparado para que ser de bendición y para que Dios te bendiga. Como hablábamos hoy, decíamos, necesitamos estar centrados, necesitamos que nuestra vida ande bien, que no esté torcida, porque eso nos ayuda a que podamos circular, para que podamos fluir, para que podamos alcanzar las metas. Y ese es el desafío, ¿no? Dios no la hizo complicada, no la complicó a las cosas. Cuando dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, yo estaré con vosotros. Y un poquito más adelante, en Hechos, les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso lo dijo los últimos días antes de dejar a los discípulos, los últimos momentos en que iba a estar con sus discípulos. Le dijo claramente, no se pierdan, hay una cosa muy importante que tienen que hacer. Vayan y hagan discípulos. Vayan y enséñenles las cosas que tienen que aprender para obedecerme. Bautícenlos, llévenlos a un compromiso, ¿sí? Y también les dijo que Él iba a estar, la promesa que Dios iba a estar con nosotros. Y también que nos iba a dar poder, amén, poder para hacer esta obra que Dios quiere que hagamos. Qué bueno que estar enfocado entonces, qué bueno es tener claridad. ¿Sí? Realmente qué es importante, qué es lo que realmente vale la pena, qué es lo que realmente nos lleva a alcanzar la satisfacción, la plenitud en la vida, ¿no? Cuando Jesús nos dice el gran mandamiento, nos manda a ser discípulos, nos enfoca y nos dice, mira, esto es importante, hacer discípulos es importante, no hay otra cosa más importante, ¿sí? Jesús lo último que dijo fue, hagamos discípulos, porque eso a nosotros nos mantiene enfocados en ser discípulos de Jesús, seguir caminando detrás de Jesús para poder hacer discípulos. Nadie que no esté caminando, siguiendo a Jesús, puede decirle a otro, vení, seguí a Jesús conmigo, porque justamente es hacer discípulos de Jesús, ¿sí? Poder mostrarle a otras personas cómo seguir a Jesús. Entonces, hoy quería hablarles sobre eso, ¿no? Leímos en esta semana, leímos Job, leímos Eclesiastés, ¿sí? Libros de los libros de las Escrituras, como dice la palabra, ¿no? Libros que fueron escritos como poéticos, como narrativos, mostrando los sentimientos, las emociones, mostrando la sabiduría. La historia de Job, por ejemplo, nos muestra cómo el sufrimiento humano, la visión de Dios sobre todo, ¿sí? Como que supera, excede todos nuestros problemas, nuestras situaciones. Dios siempre es soberano,
por encima de nuestro sufrimiento, aunque a veces no sepamos por qué pasamos los sufrimientos que pasamos. Como Job, que pasó de todo pasó, pero al final de toda la historia de Job, él termina diciendo, ahora te veo, ahora puedo verte, antes de oídas te había oído, pero ahora te puedo ver. O sea, cómo aún el sufrimiento, las consecuencias de todo lo que él estaba pasando, lo llevó a descubrir que Dios era el centro de todo, que Él estaba allí presente, que era soberano de su vida. No vamos a entender quizá, no vamos a hablar hoy del sufrimiento, pero aún el sufrimiento lo llevó a descubrir que Dios era el centro, que era el soberano de todo, ¿no? Mi Redentor vive, dice, ¿no? Y al fin Él me levantará. Sí, eso es lo que dijo Job después de tanto sufrimiento. Pero también quería mostrarte lo que Eclesiastés descubre, lo que muestra de la vida humana con respecto a tener una vida de satisfacción, una vida plena, una vida en que encuentra su centro, en el cual encuentra realmente el sentido de la vida. Eclesiastés nos muestra a otras personas, no desde el lado del sufrimiento, como Job, que del lado del sufrimiento descubre a Dios y lo pone a Él en el centro de su vida, sino que a otra persona, a Salomón. Salomón desde el lado, de alcanzar todo lo que uno piensa que va a tener que tiene que tener para ser feliz. Salomón tenía todas las posibilidades de poder hacer lo que a él se le ocurriera para poder ser feliz, para poder tener plenitud, para estar en una vida satisfactoria, una vida plena. Pero Salomón dice ahí en Eclesiastés que él se pone de lleno a buscar, ¿no? Vamos a ver ahí, ustedes que quieren seguir en la Biblia, podemos seguir. Salomón en Eclesiastés capítulo 1 ya se propone descubrir dónde está todo lo que realmente tiene sentido, ¿no? Pero ¿cómo comienza Eclesiastés? ¿Sí? Empieza en el versículo 2, dice, lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. ¿Sí? Lo más vano de lo vano, todo es vanidad. Todo es sin sentido, lo más sin sentido de la vida, todo es sin sentido. Imagínense para invitar a Salomón a tu casamiento, a tu cumpleaños, ¿sí? Entra así, qué aburrido de aburrido este casamiento, esta vida, es una vida sin sentido, ¿sí? Una persona totalmente, vos diríamos, este es un pesado, un amargado, no lo invitamos a ningún cumpleaños. A mí no me invitan a ningún cumpleaños porque como demasiado molesto, ya no me invitan, ¿no? Pero imagínate tenerle a Salomón ahí diciendo la vida no tiene ninguna esperanza, no hay ningún sentido. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Job, él detrás del sufrimiento encontró el sentido que Dios podía darle, el centro de todo, que Dios era el que podía suplirle. Pero Salomón, él dijo, voy a probar, fíjense de dónde viene, ¿no? La visión de Salomón. Más abajo en el versículo 13 dice, y me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Y penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Y he observado todo cuanto se hace en esta vida y todo, ¿sí? Todo ello es absurdo, es correr tras el viento, ¿no? ¿Sí? Salomón realmente estaba mal, decimos, ¿no? Pero tenemos que aprender de Salomón, porque Salomón nos muestra que él fue por otro camino y descubrió que ese camino que él quería encontrar, la plenitud, la satisfacción de la vida, lo que tenga sentido, fue por otro camino y se chocó contra la pared. Estaba diciendo, es correr tras el viento. No sé si se acuerdan ustedes los dibujitos animados, esos que le ponían al caballo una zanahoria con un palito, ¿sí? La zanahoria ahí, y el caballo iba atrás de la zanahoria. ¿Por qué? Porque la zanahoria estaba delante y
el caballo quería alcanzar esa zanahoria que nunca iba a alcanzar, ¿sí? Porque estaba puesta allá adelante. Y así es más o menos correr tras el viento. Correr detrás de la zanahoria, correr detrás de eso que en realidad cuando vos crees que lo alcance vas a ser feliz. Cuando tengas eso, ay, voy a ser feliz. En eso voy a encontrar la plenitud de mi vida. En eso voy a encontrar la satisfacción, lo que me complete, lo que me llene. Cuando encuentre eso que estoy buscando, allí voy a encontrar lo que realmente me dé sentido, ¿no es cierto? ¿Vieron como ese que viene el padre y le dice, el hijo, ponete a estudiar? Y el hijo le dice, ¿por qué tengo que estudiar? Para que puedas entrar a una buena universidad, ¿sí? ¿Y para qué tengo que entrar a una buena universidad? Para que puedas encontrar un buen trabajo. ¿Y para qué tengo que encontrar un buen trabajo? Para que puedas tener un buen sueldo y puedas darte el lujo de la vida. Y si tengo el lujo de la vida, papá, ¿voy a ser feliz? Y ahí el padre se piensa, la madre se piensan ahí, piensan un poquito y dicen, no nos asegura. Cri, cri, el ruido de los grillos, ¿no? Si tengo todo lo de la vida, todas las cosas buenas que se pueden conseguir, ¿voy a ser feliz? Y todos en América Latina o nosotros en Argentina o en nuestra ciudad, tenemos esa visión de cuando tenga esto, cuando tenga lo otro, cuando encuentre eso, voy a ser feliz, ¿sí? Pero en otros lugares donde lo tienen todo y ya lo han descubierto y ya se han dado cuenta que aunque tengan todo eso, no encuentran la plenitud, ¿sí? Están buscando otra cosa. Y así están. Salomón nos ayuda, porque Salomón nos dice, yo ya probé todo eso y te voy a decir y te voy a mostrar lo que yo he aprendido y todo eso es absurdo, es vacío, es vano, sin sentido. Es como correr detrás del viento. Podemos escuchar a Salomón y ahorrar años de nuestra vida, perdiendo tiempo o perdiendo oportunidades porque no hemos enfocado en cosas que al final del camino no nos van a dar sentido ni satisfacción. Por eso tenemos que leer Eclesiastés para poder tener rumbo, para poder centrar nuestra vida y para no perder el tiempo en cosas que al final va a ser como correr detrás del viento. Algunos ejemplos, Salomón se propuso en serio descubrir el sentido y el significado de lo que tiene valor en esta vida. Entonces, ¿qué hizo? Lo primero dijo, ahí en el versículo 1 también, en el versículo 3, dice, ¿qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. ¿Sí? ¿De qué provecho saca el hombre de tanto afanarse, de querer durar en la vida, vamos a decirlo? Generación va, generación viene, y la tierra sigue siendo la misma, ¿sí? Un ejemplo es cuando nosotros decimos, ¿quién va a, no sé, a cortar o limpiar el patio, ¿no? De la maleza, ¿sí? O ¿quién va a podar los árboles? ¿Sí? Estamos preocupados, los árboles de la casa, ¿quién corta el pasto? ¿Quién poda? ¿Quién limpia el yuyo del patio, ¿no? ¿Sí? Ahí ustedes dos, ahí Jorge dice ella, está señalando, ¿sí? Pero la generación va, generación viene, otro después de vos va a seguir cortando ese pasto, va a seguir podando ese árbol. Y otro después de ese va a seguir, porque la vida va a seguir circulando, ¿no? Va a seguir yendo. Como si ustedes leen más abajo, dice, ¿no? ¿Quién es este? ¿Se acuerdan del primero? Ya no se acuerdan quién era el primero ni quién es el último, ¿sí? ¿Quién fue el que pasó por acá ni quién el que estuvo antes? Así es la vida. No es solo durar en la vida, ¿sí? Ay, cuando llegue, mi meta de la vida es llegar a los 100 años, vivir y llegar a viejito ahí con la cara toda arrugada y decir, ahí, seguro que... Y lo peor que puede pasar es que haber vivido 100 años y tu vida solamente haber durado 100 años y no haber perdurado, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene? Una cosa puede durar, pero no tiene ningún significado, pero alguien puede perdurar por haber tenido significado. Jesús vivió 33 años, murió y resucitó
pero lo que él vivió en esos 33 años perdura todavía y sigue cambiando al mundo, ¿sí? Y personas que han dicho, Señor, mi vida, el sentido de mi vida no es durar, no es simplemente tener un largo recorrido, sino tener un recorrido con significado. Y estaba diciendo Salomón, mi meta era durar, ¿sí? La salud, una buena alimentación, ejercicio, ahora los fitness, ¿no? Los veganos, los vegetarianos, no sé, todo. Hoy que la semillita, que esto para la circulación, comen cada porquería y a veces digo yo, esto no será peor que comer una hamburguesa, ¿sí? Pero a veces tenemos el objetivo que creemos que por durar yo voy a ser feliz, voy a tener significado. Pero no, vamos a llegar a viejo igual, la vida va a pasar igual, los huesos te van a doler igual, ¿sí? Las células se van a morir igual, ¿sí? Con suerte y digamos con toda la bendición vas a vivir 120 años y si vivís más de 120 años vas a tener 120 años más de sufrimiento capaz, pero no haber encontrado lo que realmente importa en la vida. Salomón dijo, eso es correr tras el viento. Eso no da significado. También dice Salomón en el capítulo 2, dice, me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres. Haré la prueba con los placeres, me daré la gran vida. Pero aún eso resultó absurdo. ¿Qué placeres hay en la vida, no? Y Salomón los probó a todos, ¿sí? Se dedicó de lleno, como dijimos hoy, se dedicó de lleno a probarlos a todos, ¿sí? Dijo, con el sexo, si el sexo no me llena, si no me suple, si no satisface mi vida, no sé qué voy a hacer, ¿no? ¿Saben cuántas mujeres tenía Salomón? Tenía 1000 esposas, tenía 700 esposas y 300 concubinas, o sea, tenía 700 mujeres oficiales y 300 amantes, más o menos en esta época, ¿no? Lo que sería. Si quería estar una noche con cada una, tenía que pasar 3 años para poder verla a la otra, ¿no? ¿Sí? Yo a veces pienso, ¿no? Con una he pasado tantas cosas, ¿sí? Sí, perdón, Rusco, ¿no? Pero con una esposa, con mi esposa, he pasado tantas situaciones, tantas cosas, hay cosas buenas y hay cosas que me han hecho doler la cabeza. Imagínate con 1000, ¿sí? Pobre, ¿no? Y si tenía cada una su suegra, peor, ¿no es cierto? Ahí sí que yo no sé cómo habrá hecho para vivir, ¿no es cierto? ¿Qué dijo a él después de haberse hecho un harén? Dice, me he hecho mi propio harén. ¿Sí? Decimos, este sí que encontró la felicidad de la vida. Pero él dijo, todo eso resultó absurdo. Es como correr tras el viento. También dijo, me he construido edificios, casa, me he hecho palacios, jardines, viñedos. Tenía todos los logros allí, lo que nosotros decimos en nuestra vida, cuando tenga mi terrenito, cuando tenga mi casa propia, cuando tenga mi autito, cuando pueda tener esto, ahí voy a sentarme y disfrutar de la vida. Y no digo que está mal, sino que está bien que uno anhele, aspire en la vida, a decir voy a construir, dejarle algo a mis hijos. Pero cuando creemos que ese es el fin de la vida, que ese es el sentido, el significado, nos chocamos contra la pared. Ahí Salomón dice, yo he tenido todo, riqueza, he hecho las mejores, construyó el templo de Dios. Pero aún eso dijo, todo esto es como correr tras el viento. También amontonó riqueza. ¿Cuánto decimos? No, bueno, está bien. No voy a tener todo, pero porque no me interesa tener mi casa propia, pero yo quiero viajar por el mundo, tener la tarjeta de crédito más sustentable que pueda ir a cualquier lado, presentar la tarjeta y ahí, chin, 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 las bolsas, las mercaderías, los collares, los perfumes, los mejores celulares. No, cómo me encantaría viajar y recorrer y hacer tantas cosas porque tengo dinero,
porque tengo plata en el banco, porque tengo ahorros guardados, porque tengo oro, tengo plata. Dice que Salomón pudo amontonar oro y plata, esclavos y tener recursos que nunca antes tuvo nadie en Jerusalén y en Israel, ni después de él. Era un tremendo, ¿sí? ¿Saben cuánta plata tiene, no sé, más o menos Bill Gates allí, que gana por año entre 50.000 millones y 60.000 millones de dólares? ¿Sí? Impresionante, no se puede imaginar. Si él lo quisiera repartir aquí en Argentina, todos recibiríamos más de $1 millón. ¿Sí? Imagínense qué lindo, ¿no? Ojalá que quiera repartirlo en Argentina. Todo. ¿Qué sería el caos Argentina? ¿Sí? Sería el desastre total. Pero fíjense qué importante, que cuántas veces nosotros hemos puesto el significado en nuestra vida en que cuando yo tenga más plata en la billetera. Por eso tenemos que ver a aquellos que ya han pasado por ese camino y no meternos en ese camino, porque ya hemos visto que es chocarse contra la pared. No significa que nosotros no disfrutemos de lo que Dios nos da, de la riqueza que Dios nos ofrece, ese buen tereré debajo del árbol, esa buena comida con tu familia, eso que vos podés decir: acá he disfrutado de la vida, de lo que Dios me ha provisto, si Dios te da el auto, ese viajecito, eso que te trae a la iglesia, que te lleva a tu casa, el trabajo, que vos estás en la lluvia. Antes yo me acuerdo cuando andaba en bici, que le llevaba a Rusco a la iglesia en bici. Después cuando tuve la motito y que nos agarraba la lluvia y nos mojamos. Y después cuando Dios nos dio el auto, decimos: gracias a Dios, porque no estamos bajo el agua. Ahora cuando llueve podemos salir tranquilos. ¿Qué sé yo? Todo eso es disfrutar y dar gracias a Dios por lo que nos da. Pero no es el sentido de la vida poder tener para ser feliz. Salomón también tenía, educación, ¿sí? Dice que él se esmeró en aprender la sabiduría, aún la insensatez, aún la tontera, aún lo pavo, se esmeró por conocer la sabiduría, por tener el conocimiento de todo. ¿Y qué encontró? Ahí en el capítulo 1, también en los últimos versículos dice: saber más es sufrir más. Cuanto más sabe la persona, cuanto más se sufre. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. ¿Qué significa? Que no tenemos que ser sabios, que no tenemos que aprender, sino que el enfoque en nuestra vida no puede ser simplemente saber, no puede ser simplemente amontonar títulos en la pared. O como esa persona dice: el día que yo tenga mi placa y que diga doctor, que diga, que tenga allí un máster, y después dice: no, y voy a tener que buscar un posgrado, voy a tener que hacer esto, hoy voy a empezar otra carrera. Conozco personas que ya han terminado no sé cuántas carreras, cuántos institutos bíblicos, cuántos seminarios, cuánto esto y cuánto, y podían llenar toda la pared, pero aún no le encuentran el sentido a la vida, no le encuentran el significado, lo que llene su corazón, lo que satisface su vida. Entonces no podemos confiar que amontonar conocimiento o buscar ese reconocimiento al final me va a llenar, me va a satisfacer, me va a llenar de plenitud. Bueno, Salomón es un libro que te da con una cachetada. Ahí Eclesiastés es un libro que te da con una cachetada en la cara y te dice: realmente no pierdas el tiempo. ¿Sí? Qué triste sería que invertir tu vida, tu energía, tu tiempo, todo, tu familia. Conozco personas que han perdido su familia, todo con tal de alcanzar $1.000 más. Con tal de llegar y tener, algo más. O tener esa fantasía de decir: cuando encuentre esa persona que realmente me satisfaga, ahí voy a ser feliz. Y han perdido todo y nunca lo han encontrado. ¿Sí? Pero Salomón viene y nos dice al final, nos da una clave. En el capítulo 12, versículo 13, Salomón le dice a todos: el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios
y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Después de haber buscado y metidose en todas las cosas que realmente se pueden perseguir para poder ser feliz, Salomón al final dice, todo esto es lo que se sabe y ya no hay nada nuevo. Pero el fin del hombre es temer a Dios y obedecer sus mandamientos. ¿Sí? Entonces decimos, wow, o sea que le está dando una clave. Todavía Salomón no sabía, no estaba en la época que Jesús iba a venir a este mundo. Salomón escribe esto más o menos unos 2000 años antes de Cristo, o 1000 años antes de Cristo, quiere decir. Jesús estaba allí en la promesa. Salomón de alguna manera está mirando, algo tiene que haber en Dios que llene mi vida. Temer a Dios, está diciendo. Yo puedo decir, Señor, hay algo que vos tenés que yo no lo quiero perder. Hay algo que en vos hay que yo no lo puedo perder. Ese temor, el temor de decir, en Dios hay algo que puede satisfacer mi vida, que puede llenarme. Y cumplir sus mandamientos habla de esa relación en la que podemos confiar que Dios sabe lo que hace. Por eso la clave es que volvemos como Job, que Job descubrió a través del sufrimiento que la clave era poder volver a centrarme en Dios. Y la clave a través de Salomón, que descubrir que el enfoque de tu vida tiene que volver a ser Dios. Porque en Él está la plenitud, que puede llenarnos, que Dios puede hacer que todo lo que nosotros tenemos tenga sentido. Y nuestros sueños y nuestros anhelos y lo que Dios ponga en nuestro corazón sea por algo que realmente valga la pena. Entonces vamos a ver que no solamente ahora vamos a tener que dejar de correr detrás del viento, sino que ahora tenemos la oportunidad de poner cosas que realmente valgan la pena a través del temor a Dios, a través de amar a Dios, de conocerlo. Algunos consejos que nos pueden ayudar. Primero, tenemos que sacar los ídolos y poner la gloria de Dios en el centro de nuestras vidas. Cuando nosotros ponemos algo que realmente diga, esto me va a hacer feliz, esto me va a completar, cuando tenga esto voy a ser pleno, estamos poniendo un ídolo en nuestro corazón. Un ídolo significa es algo que le damos el poder para gobernar nuestra vida. Le damos la autoridad para que eso que nosotros tenemos complete nuestras vidas. Entonces yo estoy diciendo que si yo confiado que cuando tenga todo ese dinero que creo que necesito, cuando tenga todo eso que creo que yo necesito, ahí voy a ser feliz. Le estoy dando el poder a esas cosas para que me gobiernen y me hagan un simple súbdito de ese ídolo. Por eso la primera clave es decir, yo tengo que sacar ese ídolo y poner la gloria de Dios en mi vida. ¿Qué significa? De poder poner a Dios en mi vida, en el poder darle lugar. Si nunca antes lo hemos hecho, si nunca antes le hemos abierto nuestro corazón para que Él entre en nuestras vidas, estamos diciendo, Señor, todo esto yo he probado, pero ahora quiero probar con vos. Tengo un amigo que ya ahora es pastor en una iglesia. Cuando lo conocí, que le hablamos de Jesús, le dije, mirá, has probado con todo, podés probar con Jesús. Intentalo. Y ese día su vida empezó a cambiar. Ese mismo día su vida empezó a sentir que hay sentido, que hay propósito para Él. Por eso te animo que si vos has levantado cosas en tu vida y estás renegando y estás quejoso, amargado, diciendo el día que mi esposo cambie voy a ser feliz, el día que mi economía cambie voy a ser feliz, el día que, no sé, que las cosas a mi alrededor cambien voy a ser feliz. Has levantado un ídolo y ese ídolo te va a gobernar. Pero el día que le decís, Señor, si vos estás acá, si vos gobernás mi vida, si tu gloria me llena, eso me basta. Me basta. Te aseguro que tu vida va a cambiar, la de tu esposo, de tu esposa va a cambiar, de tu alrededor va a cambiar, todo va a empezar a cambiar, porque eso es la manera en que el reino de Dios obra.
Como la masa, cuando se pone la levadura allí adentro, al poco tiempo la masa comienza a estar toda leudada. También tenemos que aprender a cambiar el vacío, lo que está vacío, por propósito, ¿sí? No simplemente vivir esta vida por alcanzar algo que nos pueda completar, sino vivir esta vida porque hay un propósito en nosotros. Hay algo por lo cual Dios quiere hacer con nuestras vidas. Un cambio, hacer algo en nosotros y a través de nosotros. Fuimos creados para amar a Dios, creados para servir a otros, creados para ser discípulos, para afectar alrededor de donde estamos. Tenemos un propósito. No podemos andar vacíos de sentido. Le preguntaste a Dios, Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? No, yo pensé que a Dios se le pedía cosas, no que Él me pida cosas a mí. Pensé que a Dios se le pide, Dios, dame esto, Dios, hace esto, Dios, saname acá, Dios, cambia acá, Dios, toca allá. Como que, pero alguna vez te has parado y le has dicho, Señor, ¿qué querés hacer conmigo? ¿Qué plan tenés con mi vida? ¿A dónde me querés llevar? Y te aseguro que Dios te va a empezar a hablar. Porque a ninguno de nosotros Dios nos salvó de la oscuridad para tenernos sentados en una silla. A ninguno. Y por lo menos, lo primero, te va a decir, amame con todo tu corazón. Amame con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ama a tu prójimo, te va a decir. Te va a decir, anda a ser discípulos. Te va a decir, anda a bendecir a tu ciudad. Después, cambiar lo inútil por lo importante. De sacar lo que no importa por lo que realmente importa. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas no son importantes? Pero nosotros le estamos dando toda la ficha, le estamos poniendo todo para que sean importantes. Hay muchas maneras de darte cuenta que es inútil, que es lo que no importa, con lo que realmente importa. Pero una de las maneras que a mí me sirve mucho es ahí cuando te estés muriendo, si realmente lo vas a necesitar. ¿Sí? Imagínate esto, ¿no? Estadísticamente, la mayoría de las personas van a morir en un hospital allí conectada, ¿no? Pero bueno, algunos puede que muera en su casa, ¿no? O en otra situación. Pero imagínate vos, ahí viejito, así por ejemplo, ahí está Fabi, jovencito, pila ahí. Pero imagínate ahí, después de, no sé, 100 años, todo arrugado, todo flaquito ahí, viejito, en la cama, ahí conectado con la maquinita que hace pip, 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 ¿sí? Ahí todo viejito y dice Fabi, tráeme las baquetas de la batería, así muero abrazado esos palitos de batería. ¿Ustedes piensan que va a pedir eso? O vos ahí, tráeme la llanta de la moto, así muero abrazado de esa moto que tanto amo. ¿Sí o no? Por eso es una buena prueba saber que al final de tu vida, imagínate ahí todo blanco, lleno de arrugas, le vas a decir, tráeme las cremas de Mary Kay, así me las pongo antes de morir, para que me vea mejor. Sácame una buena selfie, así mi Instagram. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero a veces vivimos de la manera en que lo inútil lo hacemos importante, lo que no sirve lo hacemos importante y dejamos de lado lo que realmente importa. El día que vos estés ahí en tu último minuto de tu vida, vos vas a querer que la gente que te ama esté cerca. Haber influenciado bien, haber amado bien, haber dado bien tu corazón a otros. O vas a pedirle, traigan todos mis títulos que he ganado, pónganlos ahí para que pueda mirarlos antes de irme, ahí está. Ay, todos los lugares que he ocupado, las posiciones que no va a servir de nada. El día de tu muerte vos vas a querer que tu familia esté y vos tenés una sonrisa porque te vas con tu Creador. Amén. Entonces eso es lo que realmente importa. Saquemos lo inútil de nuestra vida. No digo que no tengas tu celu, que no mandes una foto en Instagram, que no compartas. No te estoy diciendo de eso. Pero que inviertas en la gente que amas. Invertí en los perdidos, en los que no conocen a Jesús.
Invertí en las familias que se están destruyendo porque no tienen el amor de Dios. Invertí en amar a otros, porque eso, cuando vos estés al final de tu vida, va a decir, esto valió la pena. Amén. Valió el esfuerzo. Oh, cuán grande es su amor. Oh, cuán grande es su amor.